Ahora pasemos al segundo caso, donde vamos a utilizar la división sintética para encontrar los ceros de una expresión matemática. Suponiendo que tuviésemos esta expresión x a la quinta más 1024 y tuviésemos que decir si menos 4, porque si se fijan nuestro factor es x más 4, entonces si igualamos sería x igual a menos 4. Vamos a ver si menos 4 es un cero de esta expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? También utilizando la división sintética. ¿Cómo? Bueno, hacemos exactamente el mismo esqueleto, 3 rayitas, por encima acomodamos las columnas de cada variable y al final y del término independiente. ¿Qué vamos a hacer? El mismo procedimiento. ¿Cuántas x quintas tenemos? 1, por lo tanto vamos a bajar ese 1 aquí. Y luego 1 por menos 4 es menos 4. Y menos 4 y 0 menos 4 son menos 4. Y después menos 4 por menos 4 son 16 positivos. Y 0 más 16 son 16. Y 16 por menos 4 son menos 64. 0 menos 64 va a dar menos 64. Y así, como pueden ver, aquí nos da un 0 como resultado. ¿Qué significa? Pues que menos 4 es un 0 de la expresión. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, aquí abajo tenemos unas reglitas anotadas. Si el valor es 0, significa que ese dato es un 0 de la expresión. Sin embargo, si el resultado es distinto de 0, aquí no es el caso, ese dato sería Bueno, ahora veremos un poco sobre el teorema de número exacto de ceros posibles. ¿Y cómo hacemos esto? Por medio de un procedimiento que nos heredó Descartes. Bueno, muy bien. Digamos que tenemos esta expresión matemática. Para saber cuántos posibles ceros de esa expresión tendríamos, deberíamos de observar los signos y contar cuántas veces varían. Por ejemplo, tenemos un más 2x a la 5 y después un menos 7x a la 4. Por lo tanto, ahí hubo una variación. Después tenemos más 3x a la 2 y de menos 7 a más 3, ahí ya hubo otra variación de signos. Al final también hay otra variación de más 6 a menos 5. Donde volvieron a cambiar los signos. Así que si contamos el número de variaciones sería 1, 2 y 3. 3 ceros posibles. Y ahora, también deberíamos de evaluar esta función de x en negativo. Por lo tanto, aquí tenemos a menos x. Se representa. ¿Y de qué manera sabemos qué signos vamos a cambiar ahora? Pues por los exponentes. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a volver a contar las variaciones. De menos 7 a más 3 hay una variación. Y de más 3 a menos 6 hay otra variación. Por lo tanto, 3 variaciones de la función positiva y 2 posibles ceros de la función negativa nos da un total de 5 posibles ceros. Ahora, vamos a hacer esta tablita para organizar cuántos de los reales positivos, cuántos de los reales negativos y cuántos complejos tendrían para cada solución. Y con esto me refiero a... Esta tabla se acomoda de la siguiente manera. Si nosotros tuviésemos 3 posibles ceros reales positivos, deberíamos de tener, ya sea en los complejos o en los reales negativos, un número menor que este y que fuese par. ¿Cómo? Menor en un par. ¿Qué pasa? Si no se cumple esta regla, acomodaríamos mal la tablita. Veamos otro ejemplo. Si tuviésemos 3 reales positivos,
y no tuviésemos ningún real negativo, no podríamos tener 1 y 1 porque deben de ir en par. Por lo tanto, las otras dos soluciones posibles se las dejaríamos a los complejos. Y después tenemos 1 y le sigue un par y un par. Y de esta manera acomodaríamos las 5 soluciones. Así que podríamos expresar las combinaciones posibles en esta tablita y así pudiésemos analizar el número exacto de ceros posibles y su tipo, ya sea reales positivos, negativos o complejos. Muy bien, ahora hablaremos sobre otro teorema, que es el teorema de los factores conjugados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros podemos encontrar un polinomio mediante sus factores y de esto sacarle los conjugados a cada uno y entonces obtener un polinomio de determinado grado. Por ejemplo, aquí estamos buscando obtener un grado 4 y solo nos dan los factores 3 más i y menos 4i. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que sacarle los conjugados a cada uno de ellos, que serían 3 menos i y 4i. Ahora, como estamos trabajando con números complejos, hay que tener bien en claro que i es igual a la raíz de menos 1 y i al cuadrado, por lo tanto sería menos i. Ahora bien, ¿qué pasa? Para resolver esto y encontrar nuestro polinomio de grado determinado, vamos a usar estos factores que tenemos aquí y los vamos a expresar de esta forma. Como puedes ver, aquí tenemos en líneas amarillas los factores. ¿Y qué va a pasar? Que siempre vamos a tener la forma x menos y entonces acomodamos el factor. Esto siempre va a ir en una multiplicación, es x menos y ahí, como les dije, acomodamos el factor. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a x menos, estamos cumpliendo la forma canónica, y después por 3 más 1, que es el primer factor que tenemos. Después x menos, forma canónica, agregamos el factor 3 menos i. X, aquí como pueden ver ya le puse el más 4i porque sería x menos 4i es más 4i. Y x menos por 4i sería x menos 4i. Ahora solo faltaría ir resolviendo de a poco. Como tenemos números complejos hay que tener en claro lo que ya vimos acá. Por ejemplo, vamos a empezar a multiplicar x menos 3 y dejamos al menos i, x por i. Y después tenemos un menos multiplicando el paréntesis, por lo que sería menos 3 menos y por eso se queda a la derecha. Una disculpa, la x no estaba multiplicando a la y. Después x menos 3 por i. Así nos va a quedar. ¿Por qué? Porque tenemos menos multiplicando al 3. Se queda x menos 3 y el menos multiplica al menos i y queda y positiva que queda fuera de ellos. Esto lo hacemos porque después nos va a facilitar el multiplicar a ambas i's. Ahora bien, también vamos a hacer lo mismo. Como pueden ver, aquí son conjugados, por lo tanto solo sería x al cuadrado más 16, que es 4 por 4. Y aquí tenemos menos 1, ¿por qué? Porque i por i es i al cuadrado y quedamos que i al cuadrado era menos 1. Por lo tanto, ese 16 abajo, como pueden ver, va a pasar en menos 16. Y por este otro lado tenemos ya la multiplicación de cada binomio. Por ejemplo, x menos 3 por x menos 3 queda x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Qué pasa ahora? Este menos por menos 1 también sale de la multiplicación de ambas i's por este signo negativo que tenemos allí. Después bajamos, seguimos resolviendo y obtendremos que ese menos por menos 1 sería más 1. Se le suma al más 9 y quedaría x al cuadrado menos 6x más 10. Vamos a multiplicar
este trinomio por x al cuadrado menos 16, vamos a obtener todo este churrito de aquí, que acomodado sería este, y como pueden ver, mediante estos factores y sus conjugados obtuvimos un polinomio del grado que estábamos buscando, que sería grado 4. Como pueden ver, sería x a la cuarta menos 6x cúbica menos 6x cuadrada más 96x menos 160. Y de esta forma nos ayuda este teorema de los factores conjugados.